Una medalla que rayaba en lo imposible nos sorprendió hoy a todos los mexicanos. Y digo que rayaba en lo imposible por muchísimos factores. El factor de que el judo no es un deporte muy popular, no es un deporte tan practicado en este país, no hay tanta cultura de trabajo sobre el mismo, tanta infraestructura, estos hubs del desarrollo que hemos hablado en otros episodios de Mentes Olímpicas que son tan importantes para potenciar verdaderamente a los atletas. Bueno, pues evidentemente el judo no está ahí en ese momentito. Rayaba en lo imposible porque revisando un poquito de los apoyos que recibió precisamente Prisca Guadalupe Agüiti, que es definitivamente el nombre que se ha puesto en el spotlight, en el reflector en las últimas horas con su gran hazaña. Bueno, revisando un poquito de los apoyos que recibió de los atletas que están en esta justa olímpica de París 2024, es una de las atletas que menos recibió en cuanto a apoyo de, pues ahora sí que de la CONADE. De hecho, algunas cifras que quería compartirles el día de hoy es que recibió menos de 5 millones de pesos a lo largo del ciclo olímpico y que esto está lejos de los apoyos que recibieron deportistas considerados top que compitieron o que están y van a competir también en los Juegos Olímpicos de París 2024. Esto quiere decir que Prisca Guadalupe Agüiti apenas recibió un apoyo económico diario de 1,361 pesos con 64 centavos. Repito, un apoyo diario de 1,361 pesos con 64 centavos. Y esto lo estoy citando de un reportaje, de una nota de ESPN Deportes, París 2024, cuánto costó la medalla de Prisca Agüiti. De hecho nos dice que es una de las medallas más baratas que le pudo haber salido ahora sí que a la CONADE, el máximo organismo que apoya a los atletas y al deporte. Entonces realmente tampoco había tantos apoyos, aunque hay que decirlo que en la entrevista, si bien esta es una cifra y una fuente que estoy citando, también hay que decir que las entrevistas que estuve escuchando de Prisca, pues ella reconocía el apoyo que sí le dio la CONADE para poder ir a torneos, para poder foguearse, lo importante de poder foguearse, lo importante de prácticamente conocer a todas, ¿no? A todas las competidoras con las que estaba en este torneo de judo olímpico, las conocía, con muchas de ellas ya había tenido combates, entonces la importancia de eso. Pero bueno, también si hablábamos de esto imposible, bueno, pues eso también hacía difícil la medalla. Y la medalla que hoy nos sorprendió y que nos tiene pues muy contentos y muy orgullosos, y ahorita hablaré sobre todo desde esta vertiente de Mentes Olímpicas, que creo que es lo que me parece lo más destacado. Bueno, es porque también la medalla no estaba presupuestada porque esta joven es la 18 del ranking. Y ojo, ser 18 del mundo en lo que tú quieras, incluso en canicas, pues es un mérito enorme. Pero cuando estamos hablando de Juegos Olímpicos, estamos hablando de la elite mundial, estamos hablando de que solamente hay 3 medallas, ¿no? Oro, plata, bronce, y que por muy que seas la 18, y yo, como les he dicho en otros episodios, el deporte que más conozco, el que practiqué toda la vida, en el que entiendo mucho más las dinámicas es el tenis, pues simplemente si hacemos como una comparación o una equivalencia, pues pensar que el jugador número 18 del mundo, que ahorita en este momento desconozco quién sea, pero pensar que el 18 del mundo va a ser el que gane la medalla de oro de París 2024, pues las probabilidades, y nos podríamos ir incluso a las casas de apuesta, y veríamos que las probabilidades son extremadamente bajas. Y entonces por eso, aunque su ranking es muy destacado, aunque esta chica ya había tenido un ciclo olímpico anterior, ya había participado en Tokio, en donde había sido eliminada en rondas previas, pero bueno, más allá de eso y a pesar de tener este enorme mérito de ya ser la 18 del mundo, que insisto es algo ya muy impresionante, bueno, pues tienes a otras 17 competidoras que en términos generales pues han tenido más resultados, que probablemente tienen más experiencia, que probablemente también tienen ciertos más apoyos, o sea, los números no te favorecían. Pero algo que se dice mucho en el deporte y que me encanta es esta parte de que a fin de cuentas los partidos se tienen que jugar, o en este caso los combates se tienen que celebrar.
y hay que ir uno a uno. Y hoy vimos a una chica con una capacidad, una mentalidad de la que definitivamente todos deberíamos aprender. Porque si de alguna forma hubiéramos hecho esta pregunta, ¿no? Porque estoy seguro, yo no la conocía, ¿no? Y soy alguien que pues estoy inmerso en el mundo del deporte, que me encantan los deportes, no solamente los deportes de los que más me escuchan hablar, soy un apasionado a fin de cuentas del desempeño humano y conozco a muchísimos nombres y me dedico a estudiar y a empaparme, ¿no? De quiénes son los que están en la delegación mexicana, en qué deportes estamos y todo, ¿no? Evidentemente habrá gente que lo hace con más expertise que yo, pero en este caso la verdad es que yo no tenía en el reflector, como seguramente muchísimos mexicanos, pues no teníamos en el reflector a Prisca Guadalupe Agüiti y mucho menos la teníamos presupuestada. De hecho, en esta, por ejemplo, Sport Illustrated, que hizo este presupuesto o este pronóstico de medallas que podría llegar a ganar nuestro país, pues nos ponía con 6 medallas. Y lo que es curioso que de hecho de las 2 medallas que ya cayeron, el tiro con arco por equipos y ahora el judo, ninguna de esas 2 salía en la lista. Entonces eso de alguna forma también como que nos da como este brío de que puede ser una muy buena actuación de la delegación mexicana. Esperemos que sigan cayendo pues estos esfuerzos y estos desempeños maravillosos que son simplemente de ellos, que son esfuerzos verdaderamente muy individuales y también con sus equipos de trabajo, ¿no? Sus familias, sus entrenadores, ese entorno pequeñito. En el deporte mexicano es muy difícil que realmente haya otros factores que verdaderamente apoyen. Pero bueno, pues creo que lo más interesante es, no la teníamos ubicada, quizá de alguna forma, si hubiéramos dicho, oye, la pregunta hubiera sido, ¿crees que esta chica, Prisca Guadalupe Agüiti, iba a ganar una medalla o tiene posibilidades de ganar una medalla? Pues de entrada hubiéramos dicho quién es, ¿no? Y en qué deporte practica, le hubiéramos dicho en judo, ¿no? Y entonces el referente para los que conozcamos un poquito más de deporte, bueno, Zambotti, ¿no? Que también fue una judoka, una de las pioneras, una de las que fue abriendo brecha definitivamente, Vanessa Zambotti. Pero quienes vimos a Vanessa Zambotti de repente ganar medallas panamericanas, incluso de oro, sabíamos que también cuando llegas a Juegos Olímpicos y te enfrentas a pues pues todos los países que son ex-URSS, o de repente te enfrentas a Japón, ¿no? O algunos países asiáticos, no se diga de Medio Oriente, pues es muy complicado en estas disciplinas competirles. Y a lo mejor nuestra forma de verlo hubiera sido, no, en esa disciplina no, o eso es simplemente imposible. Y quizá haya pensado, había habido gente que decía, no, pues es imposible. Dentro del propio entorno del atleta, a lo mejor hay alguien que haya pensado que era imposible hacerlo, pero hubo una persona que no lo hizo de esa manera. Hubo una persona que entendía que de alguna forma ya estaba ahí y que cada combate había que darlo y que, es cierto, hay toda una técnica, hay toda una estrategia, ¿no? Dentro de lo que representa este deporte, esta disciplina del judo, pero que a veces con enfoque, a veces con determinación, a veces con esta garra, a veces con verdaderamente esta pasión, con ese día, verdaderamente salir motivado, inspirado, puedes empezar a compensar. Hay muchos deportes en donde se puede empezar a compensar desde estos aspectos, y hoy salió verdaderamente en su día, pero me queda claro que la primera que creyó que podía hacer algo maravilloso era precisamente esta atleta que hoy nos ha maravillado, y que lo que nos debe dejar es esto que una y otra vez hemos repetido en Mentes Olímpicas, que no es que un país o una persona o cierta genética lo que diga, o sea, no es que los brasileños sean buenos en fútbol y que los rusos sean buenos en patinaje y que los jamaicanos sean buenos en velocidad. O sea, evidentemente eso está, pero tiene que ver más con la ética del trabajo, con esa cultura. Y entonces aquí lo que tenemos que llevarnos es que cuando las cosas se hacen bien, es cierto que hay un tema de genética, pero dentro del tema de genética no sé si necesariamente le favoreces. El papá de Prisca pues es keniano, su mamá sabemos que es mexicana y bueno, que ya nació en Londres, pero dentro de esta combinación pues tampoco es como que necesariamente haya algo que nos dijera. A lo mejor si fuera corredora de maratón, pues podríamos decir, es que tiene estos genes del papá que es keniata, ¿no? Pero no es ni siquiera de esa manera. Entonces, de repente, una mexicana en un país en donde, digo, habrá quien practique judo, pero en número,
en masa crítica no lo es. Y entonces, en un país en donde hay pocos apoyos para los deportistas, en un país en donde hay poca infraestructura para los atletas, en un país en donde el judo no es un deporte verdaderamente popular, verdaderamente seguido, que probablemente muchos de los que siguieron hoy la transmisión ni siquiera entendían de alguna forma de qué se trata, cómo se lleva la cuenta, cómo se ganan puntos, cómo puede haber penalizaciones, qué es el famoso ippon, todas estas cosas. No necesariamente estamos empapados porque pues cada 4 años, y si es que hay un deportista, bueno, ponemos cierta atención. Y si hoy no hubiera ido avanzando esta chica, probablemente pues, hubiera pasado desapercibida a fin de cuentas. Cuando de repente llega a esos cuartos de final y cuando de repente sabe que va a combatir en la semifinal, bueno, pues ya se abre, ¿no? Y escuchaba que solamente en YouTube, en la transmisión de Claro Video, había 500,000 de personas ya viendo la final en tiempo real, ¿no? O en vivo, ¿no? Pero fuera de eso, en un país en donde pues no necesariamente hay una gran cultura del judo, donde no hay esta infraestructura, donde no hay necesariamente apoyos, donde no hay necesariamente tampoco muchísima gente con quien competir, con quien te vayas motivando, con quien te vayas inspirando, con quien, o sea, esa competencia interna que de repente ya podemos ver, no lo sé, en los clavados, o que de repente podemos ver en el taekwondo, y que esas disciplinas, pues al tener esa competencia interna, pues se van impulsando y se van haciendo estos famosos hubs de desarrollo. Pero aquí lo interesantísimo es observemos, aprendamos, inspirémonos en este caso aislado de repente decir, ¿una judoka mexicana puede llegar a lo más alto? Sí, no hay ningún obstáculo, no hay ninguna restricción. Solamente es un poquito lo que venía diciendo ella, el trabajo, la disciplina, la entrega, de alguna forma el creerlo, el verdaderamente darte permiso, ¿no? Y sobre todo, lo más importante, hacer las cosas bien, porque cuando hacemos las cosas bien, como consecuencia van a venir estos buenos resultados. Entonces creo que lo que más me quedo con esta maravillosa, increíble sorpresa que nos llevamos el día de hoy en el judo es esto, ¿no? Reafirmar que no necesitamos, que el entorno es importante, sí. Y con esto quiero concluir y quiero dejarlo súper claro. El entorno es importante, sí. Hay entornos que facilitan el desarrollo de atletas, con todo lo que representa desde familia, apoyos, alimentación, ciencias aplicadas al deporte, infraestructura, fogueo, competencia, todo lo que hay alrededor de los grandes atletas. Entonces, hay entornos que favorecen al desarrollo de los atletas, sí, y son importantes, pero no son determinantes. En la experiencia humana tenemos que entender que el entorno no es el que te determinan mucho más tus cualidades mentales, tu ética de trabajo, tu cultura de trabajo. Eso es lo que termina siendo mucho más influyente. Y creo que eso es lo que ese es el gran regalo que nos dio hoy Prisca Guadalupe Awiti, al demostrarnos que sin ser la favorita, llegando como 18 del mundo, con pocos apoyos, pero con muchas otras cosas, se adueñó de su entorno, sobrepasó su entorno y nos dio esta lección valiosísima. Ojalá que sigan cayendo de alguna manera estos grandes ejemplos de los que todos podemos aprender, y lo que me gustaría que aprendiéramos el día de hoy es, sí, el entorno es importante, pero no determinante. Esto es Mentes Olímpicas. Nos vemos en el próximo episodio.